Que el Señor les bendiga, jóvenes. Buenas noches. Es un gusto poder estar nuevamente acá con ustedes compartiendo un nuevo tema. Livni, ¿qué tal? ¿Cómo estás esta noche? Gracias, Rebe, pues bendecida de poder compartir un tema bastante crucial para nosotros como jóvenes en una etapa en que pasamos mil y un cosas, pero que sobre todo eso tenemos el fundamento y el ancla de nuestra fe, que es el Señor. Así que nada, contenta de poder platicar de este tema. Así que nada, comenzamos. Comenzamos entonces y fíjense que esta noche venimos hablando de un tema, como tú decías, Livni, muy importante. Creo que es uno de los pocos temas en los que muchas veces le damos como la importancia que se le tiene que dar. Porque como cristianos, como hijos del Señor, ese es un tema que tenemos que aprender nosotros a controlar. No podemos dejar, y ya vamos a decir el tema, no lo quiero decir todavía el nombre, no podemos dejar que esto simplemente surja y no tener nosotros ningún control sobre esto. El Señor nos ha dado el dominio propio sobre este tipo de situaciones y es justamente lo que vamos a hablar esta noche. Vamos a estar hablando de las emociones. Así es, Rebe. Bueno, las emociones, como todos sabemos, no son malas, ¿verdad? Son parte de nosotros, venimos configurados de esta manera, que somos cuerpo, alma y espíritu. Tenemos emociones desde que somos bebés, de una manera quizá un poco inconsciente, pero las reflejamos a través de acciones. Entonces, las emociones han sido parte de nosotros desde que nacemos, ¿verdad? Desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Nosotros ya empezamos a percibir las emociones y esto es parte de un proceso que se va desarrollando a través de diversas experiencias que nosotros vamos experimentando. Entonces, bueno, sí, las emociones, me recordaba cuando yo leí este tema, Rebe, hay una película no muy, digamos, viejita, de una niña que maneja diversas emociones y la película se centra en cómo ella va percibiendo y cómo las emociones van trabajando en ella. Y yo me daba cuenta en esta película que realmente la chica es una adolescente y ahí podemos ver hay unas como bolitas que simbolizan cada emoción. Hay una bolita que es enojo, otra bolita que es alegría, otra bolita que es tristeza y así. Entonces se va viendo cómo estas emociones, una u otra, van chocando entre sí y al final estas emociones se traducen en acciones. Y esa es la importancia de que nosotros hablemos de este tema, porque sí, las emociones se reflejan y nosotros podemos, ¿verdad?, de una forma visible, poder verlas en nosotros mismos y verlas en otras personas. Exactamente. Y como tú decías, bueno, somos seres emocionales y realmente de esta forma nos creó el Señor. El Señor nos creó para pasar momentos en los que nos sentimos tristes, otros momentos felices, otros momentos preocupaciones, pero hay que saber controlar esas emociones. Y fíjate que a mí me llama mucho la atención porque, como ya sabemos, hay emociones positivas y hay emociones negativas. Pero irónicamente, las emociones negativas son las que te enseñan más. Es decir, te enseñan de una manera eficaz, porque cuando tú por una emoción tomaste una mala decisión y tuviste consecuencias a causa de esta mala decisión, aprendiste a lo malo, pero aprendiste. Entonces te enseñan de una manera eficaz. Sin embargo, tenemos que entender definitivamente que el problema no radica en nuestras emociones, porque como lo decíamos antes, el Señor nos ha creado así, con emociones. El problema radica en cuando en base a estas emociones no controladas empezamos a tomar malas decisiones. Porque esto es como una cadena. A mí también me llamaba mucho la atención cuando yo estaba estudiando el tema, me llamaba la atención cómo una cosa te lleva a la otra. Es decir, por ejemplo, estás enojado, ¿verdad? Y esta solamente es una emoción, pero te centras tanto en esa emoción que lo convertís ya en una decisión de tomar acciones sobre esa mala emoción que inició solo así, una emoción pasajera, que podías fácilmente decir, no, o sea, me enojé, pero ya me va a pasar. Pero no, te centraste y estabas ahí como encajonado en esa mala emoción que se convierte en una mala decisión. Así es, Rebe. Y no sé si tú has escuchado algunas frases, ¿verdad?, muy comunes entre nosotros, como por ejemplo cuando ves algo en oferta y aunque no tenías el dinero lo compraste. Y luego estás como, ay, yo no tenía el dinero para esto. Y luego lo que sí realmente tenías en qué invertir el dinero ya no se hizo. Ese es, digamos, ejemplos de pequeñas
consecuencias de una emoción mal controlada. Otro ejemplo es, por ejemplo, me queda bien, me lo llevo. Cuando vamos a comprar algo y decimos, esto me queda bien, este pantalón me queda bien, esta camisa me queda bien. Y tal vez solo en nuestro pensamiento, y porque lo vimos en alguien más, lo queremos imitar y tal vez no era como la mejor opción. Y terminamos poniéndolo. Otro ejemplo es, mis amigos tienen justo esto, entonces yo también lo quiero. Y a veces no es algo que necesitamos. Son como pequeños ejemplos de cosas que nos suceden y que luego traen consecuencias. Estas pueden ser pequeñas, pero hay consecuencias más grandes de una emoción mal controlada. Y un ejemplo de esto es el ejemplo de Caín. Caín experimentó una emoción demasiado fuerte que fue el enojo, fue la ira. Y eso lo llevó a la acción de asesinar a su hermano. O sea, podemos experimentar desde pequeñas cosas hasta grandes cosas como estas. Y la Biblia habla de las personas necias. Cuando nosotros, lo que tú decías anteriormente, ¿verdad? Hay experiencias y hay emociones negativas que nos enseñan incluso más que las positivas. Pero en nosotros, o sea, y acorde a la palabra, esto no debería de pasar porque nosotros ya no deberíamos de ser como de esas personas necias que recurrentemente le pasan cosas malas y de esas experiencias o emociones malas aprenden. Nosotros hemos sido llamados a ser jóvenes sabios, a ser jóvenes que a través de la palabra que tenemos ejemplos, ¿verdad? El sabio dice, ve el mal y se aparta. Entonces vemos diferentes emociones en la Biblia. Jesús tuvo emociones fuertes, tuvo emociones, ¿verdad? De que enfrentar, emociones difíciles, pero sobre esas el Señor venció. Y su sacrificio a nosotros hoy nos da esa autoridad y ese dominio propio que tú bien decías, Rebe. Porque dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén, así es. Fíjate que ese tema, ese ejemplo que tú sacabas de Caín, entra bien en el tema, pero ¿por qué razón? Por lo que tú decías, ahí Caín actúa por emociones y no por convicciones. Yo estoy 100% convencida que él sabía que no podía hacerle mal a su hermano y mucho menos matarlo. Pero ¿qué sucede? Dejó que su enojo se convirtiera en una mala decisión y empieza a actuar por emociones y no por convicciones, porque ellos conocían del Señor. Ellos le habían visto al Señor. O sea, quizá pudiésemos decir que lo conocían incluso más de lo que nosotros lo conocemos, y aún así deja que sus emociones tomen rienda suelta. Y ese es el gran problema, lo que hablábamos al principio, que dejamos que las emociones simplemente fluyan y nos dejamos dejar por ellas, cuando lo que tú dices, el Señor nos ha dado dominio propio. Nosotros tenemos el poder de decidir sobre lo que estoy sintiendo en mi corazón. Tengo el poder de decidir si lo suelto porque sé que no me va a traer una buena consecuencia, o si lo tengo ahí atado y aunque me está lastimando y me va a llevar a tomar malas decisiones que me van a traer consecuencias gravísimas, lo sigo teniendo ahí y no lo suelto. Entonces, justamente eso es lo que pasa también con un joven en la Biblia. La Biblia nos cuenta que este joven estaba pasando por un cierto proceso de emociones. Él había sido un joven que había sido enseñado desde pequeño, pero llega un momento en el que le empieza a pasar un proceso y él se empieza a llenar de temor en su corazón. Se empieza a llenar de miedo, empieza a llenarse de inseguridades. Entonces su pastor, que estaba justamente en la cárcel, desde la cárcel escribe una carta. Y hablamos de Timoteo, ¿verdad? Y del apóstol Pablo. Entonces Pablo le dice esto, que no te ha dado el Señor el Señor no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. ¿Por qué tienes miedo? Entonces Timoteo tenía temor de ver que él estaba solo, de que las personas estaban yendo de la iglesia. Y él decía, me siento yo solo, mi autoridad, quizás su respaldo que él sentía está ahí en la cárcel, y entonces, ¿qué hago? Y entonces el apóstol Pablo le dice, ¿por qué tenés miedo? Si el Señor está con vos, echa fuera esas emociones. Eran puras emociones que estaban tratando de conquistar la vida de Timoteo en ese momento. Entonces vemos que esto también muchas veces pasa en muchas ocasiones en nuestras vidas. Empezamos a pensar, y fíjate que el enemigo es tan astuto, que de una cosita chiquita
se te empieza a hacer una cosa enorme y te empezás a ahogar en las emociones, quizás empezamos a llorar, empezamos a decir ¿y por qué? Y esto y lo otro, y dejamos totalmente de lado nuestras convicciones, de las cuales hemos estado seguros en algún momento en la vida, de las cuales el Señor nos habla a través de su palabra, las dejamos de lado por una emoción que dejamos que se hiciera algo grande en nuestro corazón. Sí, Rebe, lo que mencionas es bien importante porque alimentar una emoción es peligroso. Cuando estamos en una situación como una encrucijada, debemos de reflexionar si es que la emoción me está controlando o yo estoy controlando a la emoción. Sobre todo cuando pasamos situaciones difíciles y estamos en nuestra cama, acostados, y los pensamientos empiezan a alimentar una emoción. Eso es peligroso. Pero en la palabra nosotros podemos encontrar muchas, digamos, promesas, muchos versos que hablan específicamente de cada una de estas emociones. Las podemos encontrar en la Biblia. Y uno de los, digamos, de las frases como más famosas o populares es inteligencia emocional ante estas situaciones. No sé si podemos hacer un ejercicio ahorita y pensar, bueno, ¿conocemos algún tipo de persona que nosotros digamos, esta persona tiene inteligencia emocional? Y se nos pueden venir varias a la mente. Sí. Y podemos pensar, conozco yo personas que son muy emocionales, que tú puedes ver que ante una situación, ¿verdad? O sea, todas sus emociones salen a florecer. Creo que también podemos mencionar. Pero cuando nosotros nos ponemos a pensar en estas personas que logran tener esta inteligencia emocional, que es el término científico y profesional que se maneja, sí. ¿Qué denominador común podemos encontrar en este tipo de personas? Sobre todo cristianas, que tienen buen fundamento de la palabra y que tienen una fe sólida. Y en el ejemplo de Timoteo, en 2 de Timoteo 1:6, le dice Pablo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Cuando le dice, aviva el don que está en ti, es un término de regalo, es un término que nos ha sido otorgado algo de parte de Dios. ¿Y cuál es ese don? Dice aquí el 2 de Timoteo 1:5, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es decir, que Pablo le estaba diciendo, te estoy trayendo a memoria la fe que ha habitado en tus generaciones atrás, desde siempre. Y esto es bien profundo porque hay chicos, hay jóvenes que han aprendido de sus padres a cómo manejar ciertas situaciones. No sé si nosotros conocemos personas que nosotros sabemos que esta persona actúa igual que su mamá o actúa igual que su abuela. En el caso de Timoteo, Pablo era lo contrario, porque le decía, mira, tu abuela tiene una fe sólida, tu mamá tiene una fe sólida, y estoy seguro que tú también tienes una fe sólida. Entonces, ahora que nosotros conocemos el Evangelio y que sabemos que las emociones no pueden determinar nuestro destino, no pueden determinar nuestro diario vivir, sino que hemos sido aceptos y hemos sido comprados a precio de sangre, nosotros tenemos como este perfil de parte de Dios que las emociones definitivamente no nos pueden controlar. No nos pueden controlar. Entonces, me gustaba mucho este ejemplo de Timoteo, igual que estudiábamos en la palabra, porque era un joven como nosotros que tenía un gran peso sobre sus hombros. Había una iglesia, estaban pasando por situaciones difíciles en la congregación, pero Pablo le da un consejo y le da ánimo, aliento. O sea, no te rindas, esto no es para siempre, hay un don que Dios ha avivado en ti y es la fe. Entonces la fe debe ser como esa medicina o ese antídoto ante cualquier emoción contraria que venga a nuestra vida a dominarnos. Así es. Muy importante lo que tú dices, Limni, pero fíjate que también hay otra parte de este tema que a mí me llama mucho la atención, porque cualquiera pudiese decir, ok, emoción, pero ¿cuál es la diferencia entre una emoción, yo puedo decir, y un sentimiento? Porque las emociones llegan a convertirse en sentimientos,
Pero ¿cuál es la diferencia? Una emoción es algo pasajero, una emoción es algo que te llegó, y lo voy a poner de esta forma porque es algo que nos pasa mucho en nuestra generación como de jóvenes ahora, bueno, siempre ha pasado, pero siento que hoy, no sé, pasa como más, no sé, todo el mundo está como buscando cosas en otras personas muchas veces, y es esto de el amor, vea. Tú ves a una persona y a ti te gusta, y tú puede que empeces a conversar con esa persona y puede que en algún momento tú digas, yo amo a esa persona, yo la quiero, hay sentimientos de mi persona hacia esa persona, pero ¿cómo sabes realmente que es un sentimiento o es una emoción? Porque al principio pues sí te emocionaste, te gustó la persona, pero ¿cuándo se convierte eso en un sentimiento como tal? Es cuando tú, en base a esa emoción, tomás la decisión de amar a esa persona, y es justamente lo que el Señor hizo por nosotros. Lo que Dios vino a hacer, lo que el Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario fue una decisión por amor. Entonces nosotros no podemos andar por ahí diciendo, ay sí, esa persona la amo solo por una emoción que al próximo año ya no va a estar. Fue algo totalmente pasajero, pero como no sé identificar, como me dejo llevar por ese sentimiento que empezó rápido y así rápido se va a terminar, ando por ahí sembrando, número uno, dejando entrar a mi corazón ese tipo de situaciones que me lastiman, y sembrando en los corazones de las otras personas ese tipo de emociones también pasajeras, porque muchas personas son así, se encargan como de ilusionar a alguien más, y luego se van y dejan a la otra persona lastimada y también te quedaste lastimado. Entonces realmente en eso sí tenemos que tener muchísimo cuidado. Hay ciertas preguntas que tendríamos que hacernos, como tú decías en algún momento lo mencionaste. ¿Será que dejo que esas emociones me controlen, o yo tengo el control sobre esas emociones? Me llama mucho la atención ahora, me mandó un mensaje un joven, porque yo subí una imagen relacionada con esto del tema, porque lo estaba estudiando y me llamó mucho la atención, subí la imagen y él me dice, a mí quien me controla es la muchacha que me gusta. Entonces yo me quedé así como, yo le puse, entonces te emocionan los controles, te controlan tus emociones, y me dice, no, me controla ella. Pero estamos viendo, imagínate, o sea, yo dije, no es ella, estás siendo controlado por esa emoción que estás teniendo en el momento de que la niña que te gustó te habló. Entonces son cosas quizá que nosotros lo pensamos en mínimo, pero que nos traen consecuencias grandes, y mucho más cuando esas emociones no controladas nos llevan al pecado. Eso es lo más gravísimo. Es decir, te dejaste llevar tanto que llegas a un momento en donde ya venís a ver y ya estás sumergido en el pecado. Ya lo cometiste, ya no hay vuelta atrás, y lo único que tenemos que tener ahora es volver tu mirada a Cristo, rendirte delante de Él y dejar que el Señor empiece a actuar nuevamente en tu corazón. Pero es bien difícil, yo siempre me pongo a pensar en esto, porque nosotros llevamos un proceso en la vida del cristiano, y siempre me encanta pensarlo como el barro en las manos del Señor. Entonces el Señor está formando una vasija tan preciosa en nosotros día con día, y nosotros estamos acá sirviendo, buscándole, pero luego por una cuestión de estas, dejaste que esta vasija que el Señor había formado en ti se destruyera totalmente. Y entonces el Señor tiene que volver a empezar el proceso de cero para volver a construirte, porque dejaste que un pecado entrara a través de una emoción mal controlada. Así es, Rebe. Sabes que en estos días que hemos estado leyendo Éxodo, y lo traigo a colación porque quizá nunca hacemos esta relación entre emociones y santidad. Y esos días que hemos estado leyendo Éxodo, he visto mucho cómo el Señor ha hablado así, santidad a Jehová. Y hay muchas emociones cuando nosotros las percibimos y las aceptamos y las tomamos como propias. Muchas veces estamos contristando al Espíritu Santo. Cuando nos afligimos demasiado, bueno, ¿no crees que el Señor tiene el control de todo? Santidad a Jehová. Cuando nosotros tenemos una emoción de enojo, de ira, y luego, como decíamos, ¿verdad? Esto se materializa hasta en pecado. Santidad a Jehová. Estamos contristando al Espíritu Santo. Me llamaba mucho esto como la atención, porque casi nunca hacemos esta relación entre una emoción mal controlada y mantenernos santos, porque santidad es una pureza y es algo, digamos, muy íntimo que nos conecta con Dios.
Y las emociones mal controladas no solo afectan nuestra relación con Dios, sino nuestra relación con otros. Porque en nuestra convivencia, en emociones mal controladas, afectamos a las personas con las cuales convivimos. Otro ejemplo que me llamaba mucho la atención al estudiar este tema es el de Ruth y Noemí. Y lo traigo así como para que lo conversemos, porque en ese tiempo de pandemia, en que hemos estado mucho tiempo quizás en casa, hemos perdido un ser querido, hemos quizás experimentado situaciones que nunca creímos experimentar. En el caso de Ruth fue así. Ruth perdió todo lo que tenía. Ella se pudo haber quedado en esa emoción de tristeza, ahogarse, sumergirse, aceptarla, sentirse decidida a sentirse triste, porque es lo que hablamos, cuando nosotros manejamos mal una emoción, la aceptamos como propia. Pero Ruth no tomó esa decisión de quedarse ahí sumergida en la tristeza, en la depresión, en la congoja, en el luto. Ella decidió salir, fue una decisión, y le dijo a Noemí que la iba a seguir. Le dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y decidió salir de esa situación. Entonces, yo creo que la historia de Ruth es bastante, digamos, fuerte, ¿verdad? Porque pues un luto, una pérdida de un esposo, de hijos, ha de ser algo complicado. Pero vemos también en la Biblia que estas cosas pasaron, pero que no nos debemos de quedar ahí, no nos podemos quedar estancados. Las emociones no pueden determinar nuestro destino, las emociones no pueden determinar ni minar nuestra relación con Dios, que es lo principal. Así es. Y sobre todo, Livni, estas cosas, aunque quizá nosotros digamos, ¿pero y cómo? Porque yo he escuchado muchos comentarios de personas que te dicen, ay, que yo soy bien emocional. O sea, nos damos cuenta realmente que si somos bien, cualquier cosita nos afecta, pero así como sabemos que cualquier cosita nos afecta, así también tendríamos que tener la convicción que el Señor nos ha dado las fuerzas, las herramientas necesarias para poder batallar con esto. Eso es algo que va a durar toda nuestra vida, vamos a vivir llenos de emociones. Pero lo que tú decías, hay que tomar decisiones en base a nuestras convicciones. Y nosotros como hijos del Señor sabemos cuáles son nuestras convicciones, cuáles son nuestras creencias. Conocemos a nuestro Dios, sabemos todas las promesas que Él nos dice en la Biblia, sabemos en base a qué debemos actuar. Entonces creo, ya manera de conclusión, Livni, que lo que tú decías al inicio fue muy importante recalcarlo. La fe, tenemos que avivar la fe que hay en nosotros para poder luchar contra esto. Y otra cosa que me encantó que mencionaste fue lo de la santidad. Muchas veces pensamos, ¿cómo voy a ser santo? Si el santo solo Dios, dicen. Pero no, nosotros tenemos el ADN del Padre. Y si tenemos un Dios santo, nosotros también podemos caminar en santidad. Nunca vamos a ser perfectos, eso es cierto, nunca vamos a dejar de pecar 100% y decir, Señor, casi que me llevas vivo, pero sí podemos tener una vida en santidad. Cada vez que queremos tomar una decisión, pensar primero, darme un momento y pensar, ¿esto me conviene o no? ¿Esto le agrada al Señor o no le agrada al Señor? ¿Qué consecuencias me va a traer esto? ¿Esta consecuencia le va a afectar a mi familia? ¿Me va a afectar a mí? ¿Le va a afectar a la otra persona? Hay que pensar con la cabeza fría. Y lo que tú decías, hay que aprender a desarrollar la inteligencia emocional, que como cristianos no lo hablamos desde el punto de vista de la ciencia, sino que como cristianos lo hablamos desde el punto de vista de la palabra del Señor, que es avivar la fe en nosotros. Cuando aprendamos a avivar la fe en nosotros, el Señor va a llegar un momento en el que ya no se nos va a ser difícil saber tomar decisiones en base a esto, saber decir no a una emoción pasajera. Vamos a tener ya esa convicción, esa fuerza que el Señor nos ha dado. Así es, Rebe. Y como decíamos, en este tema hemos hablado de emociones quizá con una connotación negativa, pero digamos, en nuestro caminar también vamos a experimentar emociones positivas, emociones buenas, vamos a experimentar alegría, vamos a experimentar gozo, vamos a experimentar tantas emociones positivas. Y en ese momento es cuando nosotros debemos de entregarlas a Dios, ¿verdad? Señor, gracias por estas emociones tan bonitas que estoy experimentando. Y en las negativas, Señor, yo también te entrego estas emociones negativas. Ponerlas al dominio del Señor. Ponerlas al dominio del Señor. Eso es muy importante. No tratar de nosotros, por nuestra propia cuenta, tratar de controlarlas, sino
llevarlas a los pies del Señor y entregarlas, ¿verdad? Señor, esto estoy experimentando, sé que es algo pasajero, pero esto no me puede controlar. Y es ahí donde el Señor entra en acción, nos llena de fe, nos ayuda, nos equipa, nos reviste de poder para nosotros poder controlar aquello que quizá nosotros pensamos que no podemos controlar. Así es, así que les damos las gracias a ustedes por haber sintonizado un programa más. Esperamos realmente que este tema haya hablado a sus corazones. Es un tema, como decíamos al inicio, muy importante para nosotros como cristianos, como jóvenes, como hijos de Dios. Tenemos que aprender a controlar las emociones y tenemos que aprender a identificar qué tipo de emoción tengo, qué me causa esto, qué consecuencia me va a traer, y en base a eso tomar decisiones en el Señor. Así que, Livni, nos despedimos. Sí, que el Señor les bendiga, pues a seguir estudiando la palabra para llenarnos de ejemplos y de saber cómo vivir una vida sabia y en santidad a Dios. Amén. Así que nos veremos el próximo viernes en otra transmisión más de Anclaje 619. Que el Señor les bendiga.